Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, en un episodio súper especial, le he pedido a Fran Montserrat, un compañero con el que llevo ya varios años trabajando, que venga a contarnos, pues yo creo que uno de los asuntos que más expectación despiertan en el sector telco en España en este momento. ¿No es así, Fran? Sí, la verdad que es una de las conversaciones más populares y, vamos a decir, también temas calientes que estamos viendo en el sector, ¿no? Esa gran incógnita de qué ocurre con los despliegues radio, ¿no? Efectivamente. Así es. La idea es que hablemos y repasemos, ¿no?, cómo se despliegan las redes de radio en el mundo moderno, ¿no? Porque, bueno, hace mucho tiempo, digamos que uno cogía, cargaba la furgoneta con radios y las iba poniendo Antes era todo más fácil, ¿no? No sé si era más fácil, era diferente, ¿no? Ahora hay que hacerlo de otra manera, ¿no? De hecho, esto es especialmente relevante y lo vamos a ver pues porque, bueno, eh, hay un nuevo cuarto operador en el mercado, que es concretamente Digi, así es, ¿no? Eso es, que recientemente adquirió Spectro. Bueno, va a adquirir Spectro porque todavía no lo ha adquirido. Y claro, esto configura un nuevo panorama en el que los 4 players tradicionales, ahora 3 con la fusión, pues ya tenían un país muy bien repartido, muy bien optimizado, muy bien dividido, y ahora viene alguien nuevo a sembrar discordia. Y la pregunta del millón es, ¿cómo lo va a hacer? Porque actualmente era un OMV, full OMV, pero claro, ahora con Spectro, ¿a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? ¿Qué tipo de impacto va a tener el sector este nuevo despliegue? Exacto. Y la idea es que exploremos, ¿no?, las distintas opciones, ¿no?, que tiene este nuevo cuarto jugador, en este caso de España, pero digamos que esta situación, ¿no?, serviría pues para prácticamente cualquier mercado similar, ¿no? Sí, realmente en cualquier mercado, vamos a decir europeo, ya que los remedies por los que Digi ha obtenido Spectro han venido condicionados por la Unión Europea, en cualquier otro mercado europeo que tras un movimiento de concentración se decidiese que los operadores actuales, tras la fusión, obtenían una situación dominante, tendrían remedies y esos remedies podrían ser el espectro. Y por lo tanto, pues eso abre la puerta a que un cuarto o quinto, o el número que sea, entre a formar parte de ese pequeño grupo de actores principales, ¿no?, que son los operadores móviles, que además tienen espectro, ¿no? Y por lo tanto pueden tener esa independencia a la hora de crear su red, ¿no? Que es un poco lo que hemos querido plasmar aquí al hablar de las modalidades de telco superligero, en homenaje a este podcast. Claro. Y a esa tendencia que también se ha visto de que los operadores separan su infraestructura por un lado y sus servicios por otro, creando esas empresas de telecomunicaciones superligeras y las infracos por el otro lado. Y la otra opción es que el operador móvil nuevo que aparezca opte por desplegar su propia red a la vez que mantiene su posición de operador móvil, ¿no? Que sería la de combinar un acuerdo, un NRA o la denominación que ocupe en cualquier país, con un despliegue de infraestructura propia independientemente de la modalidad que emplee, que luego entraremos en esto, ¿no? En resumidas cuentas, ¿no?, de lo que estamos hablando es de una matriz de fusión de 2x2, ¿no?, en la que digamos que el nuevo entrante debe acordar con el mercado, ¿no?, qué tipo de operador va a ser, es decir, cuál es su apuesta por la infraestructura, cuál de esas dos capas que llamamos superligero, ¿no?, decide especializarse, si es que tiene esa opción, y luego cómo va a efectuar ese despliegue, ¿no?, si de manera orgánica o inorgánica. Claro, por eso el título de Fijando la ambición, ¿no? Porque ese es el paso clave al que la pregunta clave que se va a tener que enfrentar cualquier operador, ¿no? La parte inorgánica, obviamente a los que estamos en el sector nos parece la más divertida, ¿no? Porque abre un abanico mucho más complejo y mucho más pues divertido cuando eres consultor, pero es mucho más realista que tendamos hacia una de las otras dos, que ahora veremos el porqué. La idea es precisamente, ¿no?, hablar, ¿no?, y ver qué es razonablemente probable, ¿no?, en un entorno en el que las operaciones inorgánicas, bueno, tienen unos plazos mucho más largos, tienen más incertidumbre. Al final, irte por una modalidad un poco más orgánica te va a permitir, pues, realmente encontrarte con menos dificultades, sobre todo regulatorias, ¿no?, a la hora de afrontar este tipo de despliegue. Aquí hemos querido ilustrarlo, ¿no?, al final con 4 variables
que nos parecen suficientes para tratar de entender la complejidad de este tipo de operación, que sería el CAPEX que te hace falta para desarrollar la red, la rentabilidad esperada que podrías obtener de la modalidad, lo difícil que es implementar esto y la dependencia que te generas de un tercero, ¿no? Que aquí estaría la clave entre voy yo solo y me construyo toda mi red para mí, o me apoyo en un tercero que me pueda dar SNRA, que me dé un run sharing o cualquier otra combinación, ¿no? Sí, yo creo que esa variable pone de manifiesto algo, ¿no?, que hemos comentado, que esto no es una decisión financiera, aunque sí con una manera muy importante, ¿no? Pero es también una decisión estratégica, ¿no?, de qué tipo de animal quieres ser en el futuro. Eso es, al final el ser capaz de controlar tu red en mayor o menor medida es algo determinante, ¿no?, para un operador móvil. Saber dónde está tu tráfico, cómo se cursa, etcétera, ¿no? Y por eso, al final, la dependencia de terceros es un factor que es muy importante, ¿no? Okay. Y básicamente esto nos ilustra las 5 opciones que nosotros veíamos. Realmente 6, pero la de despliegue en redes privadas al final tiene una entidad muy pequeña y es más oportunística que real a la hora de participar en un despliegue, pero el resto son todo opciones perfectamente factibles a las que podría enfrentarse un operador. Como ya hemos dicho al principio, elegirá una u otra dependiendo de su ambición y la facilidad que tenga para coordinar alianzas estratégicas en el mercado o adquirir los equipos. E incluso también puede combinar. Exacto. Puede haber modelos combinados, ¿no? Exacto. Iríamos de un modelo absolutamente súper ligero, ¿no?, que sería el DNRA, que es básicamente un operador móvil virtual en este momento, ¿no? Eso es. Hasta modelos, si quieres, justo en el otro extremo, ¿no?, en el que podrías plantearte la creación de lo que llamamos RANCO, ¿no? Sí. Una NetCo de servicio de radio, ¿no? O sea, sí, que es una opción muy, muy dinámica, ¿no?, que de momento en España no la hemos visto. Ajá. Pero bueno, que probablemente haya algún lugar del mundo en el que esto esté ya incipiente o haya ocurrido como tal. Sí, sí, no. De hecho ocurre, ¿no? Y no descartemos que ocurra. No descartemos nada, ¿no? En España, ¿no? Efectivamente. Muy bien. La cuestión es entonces, en este momento, en un mercado como el español, vemos una serie de escenarios, ¿no?, que son, digamos, que lo más probable, ¿no?, porque combinan razonablemente las mezclas de ambas opciones, ¿no? Sí. De hecho, cuando echamos la vista atrás, tanto la modalidad de combinar un NRA con un run sharing como combinar un NRA que te dé soporte con el despliegue de red propia en nodos estratégicos, ese cherry picking, son las dos opciones que hemos observado en el pasado, que han hecho operadores que les ha ido muy bien en el futuro y son al final la fórmula del éxito, ¿no? O sea, si tú quieres tener una red enseguida, dar servicio y no te importa que esa red sea tuya, controlarla, tenderás más hacia una opción 1, la opción del NRA o incluso un run sharing en Mokene. Pueden ser opciones muy ligeras, muy rápidas que te permiten estar ya dando servicio enseguida. Ya luego entraríamos en el debate de si el cap del espectro llega por Mokene o no llega, pero eso es otro debate. Y si por el contrario dices, mira, yo quiero tener mi propia red en mis sitios estratégicos porque pues tengo un interés personal, estratégico, etcétera, pues tenderías más al cherry picking. A partir de aquí nosotros hemos tratado de pintar un poco esos escenarios para que podáis entender mejor las ventajas e inconvenientes que vas a encontrar en cada uno. ¿Qué es lo que vemos aquí? En el caso de que nos vayamos a esas modalidades súper ligeras, claro, estas modalidades, como comentábamos, tienen varias partes, ¿no? Puedes ir a un contrato NRA puro, que es esos operadores móviles que hemos visto en el pasado. Puedes irte a una modalidad Mokene o puedes irte a una modalidad en Moran. No sé si vale la pena de contar un poco lo que es Moran y Mokene. Sí. Dos palabritas para nuestros oyentes que tal vez no, sí, lo sepan. La modalidad, dentro del sharing en Moran o en Mokene, la modalidad Mokene sería la superligera, es decir, en la cual tú compartes, pero hay alguien que pone todo el equipamiento, y la modalidad Moran, tú compartes el equipamiento con esa persona, al final dentro de un emplazamiento. Una te otorga más velocidad a la hora de desplegar o te ahorra también costes, y de la otra forma tú tienes el control de la red, pero a cambio tienes que gastar en equipamiento.
es un poco unas fórmulas híbridas entre ir al NRA o irte al despliegue de red propia. Ok. Además, si no me equivoco, Fran, a menudo el MOXIN o MOXN, como Sí. decimos aquí en España, ¿no? Sí, Se viene asociando también al uso compartido del espectro, ¿no? correcto, sí. Y mientras que el Moran Sí. no. O sea, No. eso No, y es. de hecho, si mal recuerdo, aquí en España tenemos casos de, por ejemplo, el acuerdo de jumping entre Vodafone y Orange es en modalidad es MOKENE, ¿no? No, Moran, perdón, Moran, que me he liado. Sí, Sí, tenemos es un tenemos ejemplo, caso. ¿no? De algo que empieza como una compartición meramente pasiva y ahora pues ya va Y ahora tomando. ya llegan a un modelo ya de complejidad, ¿no? Eso es. En este caso, como os comentábamos, podéis ver a la derecha las ventajas, ¿no? Esto te habilita nuevos modelos de negocio, ¿no? Ya que tú tienes, no solo como operador, sino también dentro de la industria, porque las torreras también pueden habilitar nuevo modelo de negocio, el operador con el que haces el partnership puede habilitarte un nuevo modelo de negocio, es decir, son modelos que ofrecen muchas opciones y se pueden combinar de manera que se adapten perfectamente a las necesidades que tiene un operador. Requiere menos CAPEX, esto es obvio, excepto la modalidad Moran, que sí que tienes que comprar el equipo o alquilarlo o cualquier fórmula intermedia y por lo tanto puedes desplegar muy rápido, ¿no? Como comentábamos, el despliegue de entre Orange y Vodafone al final eso les permitió llegar mucho más rápido a hacer el despliegue total que si hubieran ido cada una por su lado, ¿no? La dificultad, esto está pensado para empresas que sean similares en tamaño. Pensamos Vodafone y Orange cuando empezaron, podían ser bastante similares. Puede darse que llegas al cap de espectro en MOKEN, esto es que al final no puedes emitir más porque todo el espectro que tienes disponible está ocupado y por lo tanto se te puede saturar ese emplazamiento. O puede darse el caso de que tú con el equipamiento actual estés limitado a incorporar, por ejemplo, un tercero, necesitas es incorporar equipamiento nuevo, ¿no? Así es, así es. Pero en cualquier caso, el mensaje aquí es que tenemos muchas opciones, ¿no? Y hay Sí, que escoger tu propia solución, ¿no? eso es. Que es lo que tratamos de explicar ahora, ¿no? Qué elementos no tiene uno que de alguna forma tener en cuenta, ¿no? A la hora de seleccionar o negociar con su partner, ¿no? Este tipo de escenarios. Eso es. En el caso de la red propia, la que te da la independencia, hemos tratado de ilustrar a la izquierda lo que sería un proceso en el tiempo. Cualquier parecido con la realidad es meramente ilustrativo, ¿vale? Abajo son meses lo que vemos, ¿vale? Que tú en este tipo de despliegue lo que haces es tratar de derivar tráfico propio, tráfico que va por el NRA a tus nodos propios, en mayor o menor medida en función de tu ambición, de la cantidad de nodos cherry picking que tú quieras cubrir y de la prisa que tengas por hacerlo también, porque esto es muy importante. Hay ratios de despliegue, pero tú puedes llevar tus tiempos por el motivo que quieras, ¿no? Esto ya es tema de que cada operador debe decidir. La ventaja, al final, este modelo te permite identificar dónde están esos hotspots de tráfico, es decir, sabes exactamente dónde tus clientes consumen más y puedes sustituir. Recordemos que los modelos NRA se tarifican generalmente por gigas. Bueno, megas, gigas, cualquier volumen de datos. Entonces, si tú sustituyes eso por red propia, generas ahorros en ese momento, sobre todo en OPEX, ¿no? Dificultades. El que te está dando un NRA tiene poquitos incentivos a facilitarte a ti esa información porque, claro, ¿por qué vas a dejar mi red para...? Pero bueno, es una dificultad añadida y requiere muchísimo CAPEX, ¿no? En comparación con tener el NRA, que es puramente ligero. Esa es la idea, ¿no? De hecho, estos modelos de despliegue, estos modelos de CAPEX, además es donde entran también el cherry picking versus el sharing, ¿no? La compartición. Claro, ¿no? que eso sería... Que aquí nos salen curvas en este Claro, caso, ¿no? en ese caso es lo que hemos tratado de ilustrar aquí, lo que sería un despliegue, ¿vale? Que tú vas reemplazando ese tráfico NRA, que lo vemos en la línea negra, por nodos en RAN sharing o nodos en red propia. Realmente aquí lo que hemos visto es que esos nodos en RAN sharing, que son puro OPEX, aunque sea un OPEX mayor, inicialmente cuando tienes pocos nodos son más atractivos. Por lo tanto, si tú quisieras combinar todas estas opciones, bajo las hipótesis por las que hicimos esto, te sale mejor empezar con ese RAN sharing hasta que llegas a ese punto de inflexión en el que el nodo en red propia, incluido el CAPEX, es más barato.
porque todo ese CAPEX que al final lo tiene que montar otro en run sharing, que no es que no tenga CAPEX, lo monta otro y te lo repercute. Pues todo ese CAPEX repercutido se acumula y supera el coste de meter el siguiente nodo en red propia, ¿no? Es interesante porque nos ilustra que los tres modelos pueden convivir perfectamente y además permitir un despliegue absolutamente eficiente, claro, con el esfuerzo que lleva ir identificando el coste marginal de meter el siguiente nodo, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Yo creo que es la gran idea, ¿no? Que queremos dejar encima de la mesa para nuestros oyentes, ¿no? Que ya no es como antes, ¿no? Que tú ibas y desplegabas, ahora es mucho claro, todas las más opciones, ¿no? En el sentido de que tienen más opciones. Claro, todas esas opciones, la gran ventaja que tienen es que tú no tienes que casarte con una. Tú, en función de la ambición, la velocidad que necesites o la magnitud, puedes ir haciendo un análisis, no, puedes llegar incluso a nodo, es decir, desplegar este nodo, ¿qué me supone? Y así debe ser, claro. claro, y así lo hacen, intuyo, ¿no? Pero claro, tener tantas opciones al final tienes la dificultad de combinarlas y de gestionarlas, porque imagino que esto traerá una dificultad añadida, pero te permite realmente que la misma red que antes podía ser diseñado de tirón, como decimos, ¿no? Con la furgoneta yendo, al combinar las tres tenga un efecto económico muchísimo menor en términos de coste para el operador, ¿no? Que es lo verdaderamente interesante. De hecho, nuestro trabajo con estos modelos, ¿no? que estamos contando aquí, incluso nos permiten identificar cuáles son, digamos, que las variables más sensibles, ¿no? dentro del modelo. Claro, esa era la clave, ¿no? Porque al final decirle a alguien, no, es que esta modalidad te sale mejor que la otra, al final, si no llegamos a entender esas sensibilidades, que no dejan de ser las pendientes de las curvas en última instancia, no tenemos ningún dato empírico más allá de nuestra percepción, ¿no? Y entonces, estresando el modelo un poco con unas variables, en este caso, primero probamos descuentos agresivos en el NRA, que al final es pues como la primera variable, ¿no? que tocarías, pues vemos que el modelo del despliegue es tremendamente sensible, ¿no? Que alguien haga una oferta rebajando en 50% el NRA hace que los nodos en run sharing se reduzcan un 55% bajo una hipótesis estándar y que los nodos en red propia caigan un 61%. Es una barbaridad esto, ¿no? Es una magnitud tremendamente sensible. Pero claro, por sí misma tampoco nos dice nada. Entonces, por eso creamos una situación 2 en la cual, después de haber hecho este descuento, dices, oye, mira, pero ya que el operador está con ganas, quiere desplegar y al final los vendors tendrán interés en tener un nuevo cliente, pues le hacen un 35% de descuento en el CAPEX. Y entonces, la ambición de despliegue mejora un poquito, pero si vemos en este caso de esa bajada del 55% nos quedamos en un 41%, que es una mejora, pero que a priori también te deja pensando, ¿no? Que no es tan sensible en CAPEX el modelo frente a lo que es en NRA, ¿no? Y por la parte de red propia pasamos de un 61 a un 51. Recordemos que la rebaja es del 35. O sea, uno tiene un impacto casi directo y el otro tiene un impacto 1,3. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, que nos pongamos como nos pongamos, ¿no? El coste por mega, que es al final el coste principal, es lo que más pesa. Eso ¿no? es, ese es el driver principal. Eso es. Igualarlo con descuentos en el hardware pues es difícil, ¿no? Sí, sobre todo porque al final tú en el hardware tienes un coste de fabricación y nunca vas a poder bajar de ahí, ¿no? Está capado ese descuento en algún punto. La cuestión es que también, digamos que en el otro sentido, ¿no? Si el coste del NRA es muy alto, pues esto nunca saldrá. Claro. ¿Sabes? Sí, al final tendrás una red más grande. O sea, hasta tener una red completa, ¿no? Eso es. Así es, ¿no? Y luego está esto también visto en función del tiempo, ¿no? Porque en todos estos trading off de CAPEX por OPEX, sí, al final hay que verlo un poco en su contexto, ¿no? En la página anterior veíamos cómo afecta a lo que sería la foto fija del despliegue, pero si lo vemos en términos de costes, año a año, la bajada del NRA, que es la gráfica de la izquierda, vemos que la situación inicial al tercer año, porque el coste del NRA al final lo bajas al 50 y eso se mantiene durante la duración del contrato, que serán X años, vemos que obviamente el coste se mantiene estable, crecerá por la inflación, que es lo que hemos reflejado aquí, pero el coste podemos decir que es más o menos estable, porque unos clientes que ganes por los que churnees, pues te quedará más o menos una base más o menos estable, ¿no?
Sin embargo, en el segundo supuesto, aquí sí empieza a verse la ventaja, porque a medida que aumentas el despliegue, claro, a más nodos tienes que construir, mayor es el efecto del descuento por nodo ese del 35%. Entonces, donde llega esa parte de la curva que hace la exponencial para hacer la asíntota, ahí es donde se ve el verdadero ahorro. Y sí que a largo plazo, este segundo modelo, si la red tiene un tamaño suficiente, sale mejor. Inicialmente no se detecta tanto, ¿no? Porque obviamente cuando tienes poquitos nodos el impacto marginal es mínimo, ¿no? Es mínimo, exacto. La cuestión es que cuando llegas a la parte derecha de la S ya casi has eso es, completado tu cuando la despliegue. S ya empieza a aplanarse y ya estás en tu óptimo de nodos, obviamente ahí el impacto del ahorro en equipamiento es máximo. Eso es. Lo cual nos lleva a la idea de que no hay una buena solución, no una única solución, sino que depende mucho efectivamente tanto de los economics de los operadores como de la estrategia, ¿no? Eso es, del momento del mercado, de una combinación de factores, pero que se puede enfrentar al final porque tienes muchísimas opciones con las que ir, ¿no? Okay. Perfecto, ¿no? Es estupendo, ¿no? Quiero decir, hemos hablado, ¿no? De cómo se puede hacer los despliegues, ¿no? De manera ahora en el mundo real, ¿no? Y hemos visto pros y contras, ¿no? Yo he anotado aquí 5 cosas, ¿no? Que me gustaría repasar contigo, ¿no? Que serían bueno, las ideas clave, ¿no? de esta conversación, ¿no? La primera, Fran, sería que lo que hemos comentado, ¿no? Que en la actualidad los despliegues, y de manera muy particular los de 5G, ¿no? Se hacen así, con complejas interacciones mayoristas, ¿no? O al menos en la mayoría de los casos. Sí, ¿no? claro, al final aquí hay que involucrar a varios actores, ¿no? Tienes que involucrar al operador, tienes que involucrar al torrero, tienes que involucrar al vendor y todos tienen que funcionar bien y todos tienen que ganar dinero en esto, ¿no? Entonces al final tienes que establecer contratos normalmente a largo plazo que compensen la competitividad que no vas a tener a corto, ¿no? Y son negocios muy estables. Y esa es la idea. Y luego también lo que comentábamos hace un instante, ¿no? Que la solución óptima, ¿no? Pues depende de tu estrategia finalmente. Eso es, al final, cada operador, en función de sus tenas, en función del tipo de cliente, tiene unas demandas en este caso, de datos, que es el principal driver que hemos visto, que mueve el coste, y cada uno tiene, al final, adaptar a su estrategia a la que mejor enfrente a esa demanda que tiene por parte de sus clientes, ¿no? Entonces, cada uno seguirá su propio camino, ya lo hemos visto aquí también, ¿no? Desde pues, Movistar, que hacía el despliegue a todas partes, Vodafone y Orange, que hacían ese jumping en ciertas zonas, Más Móvil, que funciona combinando múltiples, ese cherry picking, ¿no? Tenemos la suerte de que en España tenemos este mercado tan maduro, tan complejo, que casi podemos ver todas las modalidades a la vez y todas funcionan. Y ahora vamos a ir un paso más allá, efectivamente. Eso es. La idea es eso, es que, bueno, los modelos pues incluyen una combinación de distintos tipos de acceso, ¿no? Desde el NRA, ¿no? El National Roaming Agreement, que no sé si lo hemos dicho en algún momento. Sí, creo que al principio en esta conversación, ¿vale? Hasta el cherry picking, y dentro del cherry picking puedes escoger entre construir tú los nodos o alquilarlos de alguna manera como un servicio, ¿no? A un tercero con el que tienes el acuerdo. O varios terceros, ¿no? Que podría darse también, efectivamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Tú lo has comentado, ¿no? El principal driver en cualquier caso, realmente el coste del NRA, ¿no? De alguna forma, la llave, ¿no? Con la que los hosts pues, controlan, ¿no? La rentabilidad de este negocio, ¿no? Y luego, que el tiempo es importante, ¿no? Como en todos estos negocios de las telcos, ¿no? El CAPEX versus el OPEX, ¿no? Pues maduran en función de la estrategia temporal y capacidad de financiación, fundamentalmente. Eso es. Muy bien, estupendo. Pues no sé si quieres añadir algo más, Fran. No, yo creo que hemos cubierto todos los puntos que teníamos pendientes. Yo espero que a la audiencia le haya parecido interesante. Seguro que sí, yo espero también. Y que si tienen cualquier duda, encantados de charlar con ellos y explicárselo más si les parece interesante. Sí, estupendo. Pues muchas gracias, Fran. Otro día grabamos otro episodio, ¿no? Y muchas gracias a todos. Gracias. Nos hablamos. Venga, gracias. Hasta luego.